¿Sabían que hay una historia sobre un enfrentamiento inesperado entre dogos argentinos y un león en plena naturaleza salvaje? Hoy vamos a contarles un relato que nos enviaron con muchos detalles, y lo que ocurrió dejó a todos los testigos completamente sin palabras. ¿Están listos? La mañana comenzó como cualquier otra en la Reserva Natural de Kalahari Verde, una enorme extensión del África salvaje donde el silencio solo se rompe con el viento y el canto lejano de las aves. Pero ese día, algo extraño ocurrió. Uno de los guardabosques, Daniel Ríos, que patrullaba la zona al amanecer, notó algo completamente fuera de lugar. A lo lejos, en medio de la sabana abierta, vio dos figuras blancas que se movían con desesperación. Cuando se acercó con sus binoculares, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Eran dos dogos argentinos. Perros grandes, musculosos, de pelaje blanco brillante y orejas cortas. Estaban atados a un árbol seco, completamente solos en medio del territorio de los depredadores más peligrosos de África. Las cuerdas eran gruesas, industriales, del tipo que se usa para amarrar barcos. Estaban tan apretadas que habían comenzado a marcar su pelaje. Los perros ladraban con desesperación, tirando de las cuerdas una y otra vez, como si supieran que su vida dependía de escapar. Pero lo más inquietante no era eso. Al mirar el suelo rojizo de la sabana, Daniel vio algo que le heló la sangre. Huellas enormes. Las marcas frescas de un león macho adulto rodeaban el árbol. Eran profundas, recientes, y mostraban claramente que el depredador había estado caminando alrededor de los perros durante la noche. El león los había estado observando. Deja tu me gusta, compártela y suscríbete al canal. Continuamos. Daniel tomó su radio con manos temblorosas. Necesitamos apoyo inmediato, susurró. Hay perros atados en territorio de leones. Pero antes de terminar la llamada, ocurrió algo que hizo que su corazón se detuviera por un segundo. Entre los arbustos dorados del África salvaje apareció una silueta. Lenta. Pesada. Majestuosa. Un enorme león macho emergió del matorral. Su melena oscura brillaba bajo la luz del amanecer, y sus ojos estaban fijos en los dos perros blancos. El silencio se volvió absoluto. Los dogos dejaron de ladrar por un instante. Era como si ambos supieran exactamente lo que estaba frente a ellos. Desde el centro de monitoreo, el equipo de rescate observaba todo a través de cámaras de largo alcance. La bióloga del equipo, Laura Méndez, llevaba más de 15 años estudiando leones, y sabía muy bien lo que normalmente ocurría en situaciones como esa. Un león frente a dos animales atados. Era una sentencia segura. No llegaremos a tiempo, murmuró alguien en la base. El león comenzó a acercarse. Paso a paso. Cada movimiento levantaba pequeñas nubes de polvo en la tierra seca. Los perros tiraban de las cuerdas con todas sus fuerzas, pero estaban demasiado firmes. El depredador se detuvo a pocos metros. Bajó la cabeza. Olfateó el aire. Y lo que ocurrió en los siguientes minutos nadie en la reserva lo olvidaría jamás. Ni los científicos. Ni los guardabosques. Ni quienes presenciaron aquella escena. Porque ese encuentro inesperado entre los dogos argentinos y el león desafiaría todo lo que creían saber sobre el comportamiento de estos animales salvajes. Pero antes de continuar con esta historia sorprendente, si te está gustando este relato, déjanos un me gusta y suscríbete al canal para que no te pierdas más historias increíbles como esta. También cuéntanos en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás viendo. Nos encanta leerlos. Y ahora sí. Volvamos a esta historia, porque lo que ocurrió después fue aún más impactante. Apenas habían pasado unos minutos desde que Daniel envió la alerta cuando el equipo de rescate comenzó a movilizarse. La veterinaria especialista en fauna salvaje, Valeria Campos, fue una de las primeras en llegar al punto de observación con sus binoculares. Cuando enfocó el árbol en medio de la sabana, se quedó completamente inmóvil. Los dos dogos argentinos seguían atados. Pero ahora el león estaba mucho más cerca. Valeria observó con atención las cuerdas. Eran gruesas. Resistentes. Y claramente alguien había dejado a esos perros allí de forma deliberada. No había sido un accidente. Alguien los había abandonado en pleno territorio de caza de los leones. Y mientras el equipo intentaba idear una forma de intervenir sin provocar un ataque de león, algo inesperado comenzó a suceder. El león dio un paso más hacia los perros. Luego otro. Y otro. Pero en lugar de atacar inmediatamente, se detuvo. Inclinó la cabeza. Y empezó a observarlos con una expresión que ninguno de los expertos podía explicar. Era como si estuviera analizando la situación. Como si algo en aquellos dos perros blancos hubiera despertado su curiosidad. Lo que ocurrió después dejó a todos completamente sin palabras. Las huellas alrededor del árbol eran claras y profundas.
Aquella zona pertenecía a Quito, un enorme león macho de casi 200 kilos, conocido entre los guardabosques por su carácter dominante y por haber defendido su territorio durante años contra otros machos. En ese lugar, cualquier animal extraño tenía muy pocas probabilidades de sobrevivir. Y mucho menos dos perros atados. Pero la situación era aún más preocupante. Uno de los dogos tenía lastimada la pata trasera. Desde la colina de observación, la bióloga Carla Mendoza sintió un peso en el pecho al comprender la crueldad de la escena. Deja tu me gusta, compártela y suscríbete al canal. Continuamos. Aquello no era parte del equilibrio natural de la sabana. Alguien había llevado a esos animales hasta allí, y los había dejado deliberadamente como si fueran una especie de carnada. Carla tomó su radio con rapidez mientras observaba al león acercarse lentamente. Necesitamos apoyo inmediato, dijo con voz tensa. Del otro lado respondió Ricardo Salgado, coordinador de seguridad del Parque Natural Sierra Dorada, un santuario salvaje conocido por albergar algunos de los leones más poderosos de la región. Ricardo le explicó que el equipo de rescate necesitaría al menos 30 minutos para preparar los vehículos, los dardos tranquilizantes y todo el equipo necesario para intervenir con seguridad. Carla bajó lentamente los binoculares. Sabía perfectamente que no tenían 30 minutos. El león estaba a menos de 50 metros de los perros. Avanzaba con la seguridad tranquila de un depredador que sabe que su presa no tiene ninguna posibilidad de escapar. Los dogos comenzaron a ladrar con furia. Mostraban los dientes, intentando parecer peligrosos frente a la gigantesca figura del león. Pero sus cuerpos temblaban de manera evidente. El perro lastimado apenas podía mantenerse en pie. Carla sintió un nudo en el estómago. Había presenciado cientos de escenas de caza en la sabana. Leones derribando antílopes. Hienas peleando por una presa. Ese era el ciclo natural de la vida salvaje. Pero aquello era diferente. Aquellos perros no eran parte del ecosistema. Habían sido colocados allí por manos humanas. No era naturaleza. Era crueldad. El león continuó avanzando hasta detenerse a unos 20 metros del árbol. Carla volvió a enfocar sus binoculares en el rostro del animal. Y fue entonces cuando notó algo extraño. Algo que no encajaba. Quito no mostraba la típica postura de caza. No estaba agazapado. No tensaba los músculos para preparar el salto mortal que normalmente precede al ataque. Simplemente, observaba. Su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia un lado, como si intentara comprender qué eran exactamente aquellos animales blancos frente a él. Mientras tanto, algo curioso también comenzó a cambiar en el comportamiento de los perros. El dogo más grande, el que no estaba herido, dejó de tirar de la cuerda con desesperación. Se quedó quieto. Luego se sentó lentamente frente al león. Sus ojos permanecían fijos en el enorme depredador, pero ya no había el mismo frenesí agresivo de segundos antes. Era un comportamiento extraño. Muy extraño. El perro lastimado también dejó de ladrar. Su respiración era rápida y agitada, y desde la colina Carla podía ver cómo su pecho subía y bajaba con esfuerzo. El silencio comenzó a apoderarse de la sabana. Pasaron varios minutos que parecieron eternos. El león dio algunos pasos más hacia los perros. Luego volvió a detenerse. Como si estuviera evaluando cuidadosamente la situación. Carla parpadeó varias veces. No podía creer lo que estaba viendo. El enorme león finalmente se sentó sobre sus patas traseras, exactamente como lo haría un gato doméstico descansando tranquilamente en un patio. Su mirada seguía fija en los dos dogos. Pero no había agresión en su postura. Solo una mezcla de curiosidad y algo difícil de explicar. En ese momento, el sonido de un motor rompió el silencio de la sabana. Un vehículo todoterreno apareció levantando una nube de polvo a lo lejos. Era Ricardo, que había llegado junto a otros dos guardabosques con el equipo completo de tranquilizantes. Subieron rápidamente la colina hasta alcanzar a Carla. Ricardo tomó sus binoculares con ansiedad y enfocó hacia el árbol. Lo que vio lo dejó completamente desconcertado. El león ahora estaba acostado en el suelo polvoriento, a unos 15 metros de los perros. Su enorme cabeza descansaba tranquilamente sobre sus patas delanteras. Los dogos seguían allí. Quietos. Alertas. Pero sin intentar atacar ni escapar. La tensión en el aire era tan espesa que parecía poder tocarse. Sin embargo, no había señales de agresión por ninguna de las partes. Ricardo bajó lentamente los binoculares. Su voz salió en un susurro incrédulo. En 25 años trabajando en reservas, nunca había visto algo así. Lo que estaba ocurriendo frente a ellos desafiaba toda lógica del comportamiento animal. ¿Y lo que pasaría después? Sería aún más sorprendente. Deja tu me gusta, compártela y suscríbete al canal. Continuamos. Tanto Sofía Herrera como su compañero Tomás Navarro sabían que tenían que actuar antes de que la situación cambiara de forma impredecible.
Pero ahora enfrentaban un dilema extremadamente peligroso. Si disparaban el tranquilizante al león y el tiro fallaba, o si el impacto del dardo provocaba una reacción agresiva, el animal podría atacar a los perros indefensos antes de que el sedante hiciera efecto. Y si intentaban acercarse sin neutralizar al león primero, pondrían en riesgo sus propias vidas. Durante unos segundos, nadie habló. El silencio dentro del vehículo de rescate era tan tenso que parecía pesar sobre el aire. Finalmente, Sofía propuso una idea desesperada. «Podemos intentar asustarlo», dijo con voz firme. «Usaremos el altavoz del vehículo y la sirena. Si logramos que se aleje aunque sea unos segundos, podremos correr y cortar las cuerdas». Era un plan arriesgado. Muy arriesgado. Pero era la única alternativa que tenían. Tomás posicionó el vehículo todoterreno en un ángulo que permitiera escapar rápidamente si todo salía mal. Luego activó la sirena. El sonido agudo rompió el silencio de la Reserva Natural Valle del Horizonte, atravesando la sabana como una cuchilla. Los dos dogos se sobresaltaron violentamente. Comenzaron a ladrar con pánico renovado, tirando de las cuerdas con tanta fuerza que las sogas tensaban sus cuellos. Pero el león no se movió. El enorme felino levantó la cabeza con evidente molestia y miró hacia el vehículo ruidoso. Durante unos segundos pareció evaluar el origen del sonido. Luego volvió a dirigir su mirada hacia los perros. Su cola se movió lentamente sobre el polvo. Pero su cuerpo seguía completamente relajado. Tomás aumentó aún más el volumen de la sirena y tocó la bocina repetidamente. El ruido era ensordecedor. Y aún así, el león no se fue. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ese comportamiento era totalmente anormal. Los leones, por lo general, evitaban ruidos tan fuertes. Pero aquel animal parecía ignorarlos por completo. Entonces ocurrió algo que ninguno de los presentes olvidaría jamás. El león se levantó lentamente. Sus movimientos eran tranquilos, calculados. Y comenzó a caminar directamente hacia los perros. «Prepárense para disparar», dijo Sofía por la radio con urgencia. Tomás ya tenía el rifle tranquilizante apoyado contra el marco del vehículo. Apuntaba con extrema concentración hacia el costado del león. Los dogos entraron en pánico absoluto. Tiraban de las cuerdas con tanta desesperación que el viejo árbol seco crujía con cada sacudida. El perro herido cayó al suelo. Ya no tenía fuerzas para mantenerse en pie. Respiraba con dificultad. El león siguió avanzando. Paso a paso. Hasta quedar justo frente al perro que yacía en el polvo. Sofía contuvo la respiración. Tomás tenía el dedo sobre el gatillo. Todo el equipo esperaba presenciar el desenlace inevitable. Pero el ataque nunca llegó. En lugar de eso, el león bajó lentamente la cabeza. Olfateó al perro herido con cuidado. Primero examinó la herida sangrante en la pata. Luego acercó su nariz al cuello del animal. Después a su cabeza. El dogo cerró los ojos con fuerza, como si estuviera esperando el final. El tiempo pareció detenerse. El león continuó oliéndolo durante varios segundos interminables. Y entonces, simplemente dio un paso hacia atrás. Se sentó nuevamente sobre sus patas traseras. Observando. Nada más. Sofía no podía creer lo que estaba viendo. Aquello desafiaba todo lo que sabía sobre el comportamiento de los depredadores. Bajó rápidamente de la colina y se acercó al vehículo. «No dispares», le dijo a Tomás con voz firme. «Solo hazlo si es absolutamente necesario». Algo extraordinario estaba ocurriendo allí. Y necesitaba verlo de cerca. Tomás negó con la cabeza. «Es demasiado peligroso», protestó. «Ese león podría atacarte en cualquier momento». Pero Sofía ya había tomado una decisión. Tomó un cuchillo de campo del equipo de rescate y un botiquín veterinario. Deja tu me gusta, compártela y suscríbete al canal. Continuamos. Luego comenzó a caminar lentamente hacia el árbol. Cada paso parecía una eternidad. Su corazón latía tan fuerte que lo escuchaba en sus propios oídos. Los perros la vieron acercarse. Comenzaron a gemir. En sus ojos se mezclaban el miedo y una pequeña chispa de esperanza. El león también la observó. Giró lentamente su enorme cabeza hacia ella. Durante un segundo que pareció infinito, Sofía pensó que había cometido el peor error de su vida. Pero el león no gruñó. No mostró los dientes. No tensó los músculos. Simplemente la miró. Sus ojos dorados eran intensos, casi hipnóticos. Sofía siguió avanzando. Un paso. Luego otro. Hasta quedar a apenas 5 metros del león. Desde esa distancia podía ver claramente la herida del perro. Era profunda. La piel estaba abierta y mostraba signos de infección. Ese animal necesitaba ayuda urgente. O no sobreviviría mucho más. Sofía habló en voz baja, intentando mantener la calma.
tanto para tranquilizar a los perros, como para controlar sus propios nervios. Acérquense lentamente con el vehículo, dijo por radio, pero mantengan distancia. Luego se arrodilló junto al perro herido. El animal temblaba de pies a cabeza. Respiraba con dificultad. Sofía extendió lentamente su mano. Tocó suavemente su cabeza. El dogo dejó escapar un pequeño gemido. Pero no intentó morderla. Con movimientos cuidadosos, Sofía comenzó a cortar la cuerda gruesa que lo mantenía atado al árbol. El sonido del cuchillo raspando la fibra parecía retumbar en el silencio de la sabana. El león observaba cada movimiento. Atentamente. Pero no se acercó. No atacó. No hizo absolutamente nada. Cuando finalmente la cuerda se rompió, el perro herido intentó moverse. Pero estaba demasiado débil. Y lo que ocurrió justo después dejaría a todos completamente impactados. El perro herido intentó levantarse. Sus patas temblaban con esfuerzo mientras trataba de ponerse de pie, pero su cuerpo ya no tenía fuerzas. Cayó nuevamente sobre la tierra seca. Lucía Campos lo sostuvo con cuidado. Con manos expertas comenzó a revisar la herida. Sabía que debía limpiarla al menos de forma superficial antes de moverlo. Si no lo hacía, el shock podría matarlo durante el traslado. Mientras trabajaba, hablaba suavemente al animal. Su voz era tranquila, casi un susurro. Le decía que todo estaría bien, que pronto estaría a salvo. Aunque, en el fondo, ni siquiera ella estaba completamente segura de ello. El segundo dogo seguía atado al árbol. Observaba toda la escena con los ojos muy abiertos, como si suplicara ayuda en silencio. Lucía le habló con calma. Tranquilo, en un momento te libero. Pero justo en ese instante ocurrió algo que la dejó completamente paralizada. El león se levantó. El enorme felino, conocido por los guardabosques como Ragnar, comenzó a caminar lentamente hacia donde ella estaba arrodillada. Lucía sintió que el tiempo se detenía. Ragnar avanzó con paso pesado, majestuoso, hasta quedar a menos de 2 metros de distancia. Y allí se sentó. La cercanía del animal era abrumadora. Lucía podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, escuchar el sonido profundo de su respiración, incluso percibir el olor salvaje de su aliento. El león extendió lentamente una de sus enormes patas delanteras y la apoyó en la tierra rojiza. Pero no fue un gesto agresivo. Parecía simplemente marcar su presencia. Lucía tragó saliva. Sabía que cualquier movimiento brusco podría desencadenar una tragedia. Aún así continuó trabajando. Limpió la herida lo mejor que pudo con el antiséptico del botiquín. El perro gimió cuando el líquido tocó la carne abierta, pero no intentó moverse. Luego vendó cuidadosamente la pata herida. Sus manos temblaban. Durante todo ese tiempo, el león permaneció allí. Sentado. Observando cada uno de sus movimientos con una calma inquietante. Cuando finalmente terminó de atender al primer perro, Lucía se movió hacia el segundo animal. Este estaba en mejores condiciones físicas, aunque claramente traumatizado por todo lo que había vivido. Cortó la cuerda rápidamente. El perro quedó libre. De inmediato se acercó a Lucía y se pegó a su cuerpo, buscando protección. Ragnar no reaccionó. Ni siquiera se movió. Deja tu me gusta, compártela y suscríbete al canal. Continuamos. Lucía levantó la mano y les hizo una señal a sus compañeros. Acérquense con el vehículo, susurró por la radio. A lo lejos, Diego Salazar condujo lentamente el todoterreno de rescate hasta quedar a unos 10 metros. Era lo más cerca que se atrevían a estar. El motor rugía suavemente. Y ese sonido fue suficiente para cambiar algo. Por primera vez desde que Lucía se había acercado. El león mostró los dientes. Un gruñido profundo vibró en el aire. Lucía levantó la mano de inmediato. Apaga el motor. Diego obedeció sin dudar. El silencio volvió a caer sobre la sabana de la reserva Sierra Dorada. Lucía sabía que debía llevar a los perros hasta el vehículo. Pero eso implicaba algo extremadamente peligroso. Tendría que darle la espalda al león. Y cualquier experto en vida salvaje sabía que eso era uno de los errores más graves frente a un depredador. Aún así no tenía alternativa. Tomó al perro herido en brazos. Pesaba casi 40 kilos. Con esfuerzo lo levantó contra su pecho. Luego comenzó a caminar lentamente hacia atrás, sin apartar la mirada del león. El segundo perro caminaba pegado a sus piernas. Cada paso parecía eterno. De repente el león se levantó. Lucía sintió que el corazón se le detenía. Pero Ragnar no avanzó hacia ella. En lugar de eso caminó tranquilamente hasta el árbol donde los perros habían estado atados. Allí se sentó. Observándola alejarse. Lucía llegó finalmente al vehículo. Diego salió rápidamente para ayudarla a subir al perro herido. Luego el segundo saltó por su cuenta. Cerraron las puertas con rapidez.
Solo entonces Lucía dejó escapar un largo suspiro. Sentía como si hubiera estado conteniendo la respiración durante minutos. El vehículo arrancó y regresaron a toda velocidad a la clínica veterinaria de la reserva. Durante las siguientes horas, Lucía trabajó sin descanso. Limpió la herida profundamente, eliminando el tejido dañado. Administró antibióticos y líquidos para estabilizar al animal. Había perdido mucha sangre. Y estaba gravemente deshidratado. Pero con tratamiento adecuado sobreviviría. El segundo perro solo necesitó hidratación y reposo. Mientras Lucía trabajaba en la clínica, Diego trataba de averiguar de dónde habían salido esos perros. Después de muchas llamadas finalmente encontró una pista. Un ganadero llamado Alejandro Rivas había reportado el robo de 2 dogos argentinos 3 días antes. Vivía a casi 100 kilómetros de la reserva. La policía sospechaba que habían sido robados para peleas clandestinas. Pero aparentemente alguien había decidido deshacerse de ellos de una forma cruel, abandonándolos en territorio de depredadores. Esa noche Lucía no pudo dormir. Se quedó en la clínica observando a los perros mientras se recuperaban. Pero su mente no dejaba de pensar en el león. Ragnar era conocido por todos los guardabosques. Era territorial. Peligroso. Había cazado cebras, antílopes, incluso había luchado contra otros leones. No había ninguna razón lógica para que hubiera perdonado a esos perros. Mucho menos para quedarse observando mientras una humana los rescataba. Durante años, Lucía había leído historias sobre comportamientos extraños en animales salvajes. Casos donde algunos depredadores parecían mostrar algo parecido a compasión. Siempre había pensado que eran exageraciones. Relatos mal interpretados. Pero después de lo que vio ese día, ya no estaba tan segura. Esa misma noche escribió un informe detallado de todo lo ocurrido. Sabía que muchos colegas no lo creerían. Por suerte tenían fotografías y videos que lo demostraban. A la mañana siguiente, Lucía tomó una decisión que muchos considerarían una locura. Subió al vehículo. Y regresó sola al lugar donde todo había ocurrido. Quería comprobar algo. Algo que no dejaba de rondar en su mente desde el momento en que vio la mirada de León. Y cuando llegó al árbol, descubrió algo en el suelo que la dejó completamente sin palabras. La doctora Lucía Campos regresó al lugar con un equipo de observación mucho más avanzado. Esta vez llevaba cámaras de rastreo profesionales, sensores de movimiento y binoculares de largo alcance. Necesitaba comprender qué había ocurrido realmente en aquel árbol solitario en medio de la sabana. Cuando llegó, el lugar seguía exactamente como lo recordaba. Las cuerdas cortadas aún estaban tiradas sobre el suelo polvoriento. Las huellas de los perros seguían visibles. También estaban las marcas de sus propias botas y las enormes huellas de León. Lucía instaló cuidadosamente una cámara de rastreo en el tronco del árbol. Era un dispositivo utilizado por investigadores de vida salvaje para registrar el comportamiento de los animales sin interferir con su entorno natural. Si el león regresaba allí, la cámara lo captaría. Después se retiró a una distancia segura y se dispuso a esperar. El silencio de la sabana era profundo. Pasaron 2 horas completas sin que ocurriera nada. Lucía estaba a punto de marcharse cuando algo se movió entre los arbustos. Una silueta poderosa emergió lentamente. Era el león. El enorme macho, conocido por los guardabosques como Atlas, caminó directo hacia el árbol, como si supiera exactamente a dónde debía ir. Se detuvo. Bajó la cabeza y comenzó a oler el suelo con atención. Recorrió el lugar varias veces en círculos amplios, inspeccionando cada rincón. Luego hizo algo inesperado. Se acostó justo en el mismo lugar donde había permanecido el día anterior. Lucía lo observó durante casi 1 hora completa. El león no cazaba. No patrullaba su territorio. Simplemente descansaba allí. A veces levantaba la cabeza para observar el horizonte, pero su actitud era tranquila, casi reflexiva. Era como si estuviera recordando algo. Lucía sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en su carrera se preguntó algo que nunca había considerado seriamente. ¿Era posible que los animales salvajes sintieran algo parecido al alivio? ¿O incluso, gratitud? Finalmente regresó a la clínica con muchas más preguntas que respuestas. Mientras tanto, los 2 dogos argentinos se recuperaban sorprendentemente rápido. El perro herido ya podía caminar, aunque con una ligera cojera. El otro se había vuelto extremadamente cariñoso con todo el personal. Parecía agradecer constantemente el haber sido rescatado. El guardabosques Miguel Torres logró localizar al dueño de los perros. Un ganadero llamado don Ernesto Salgado, que vivía a casi 100 kilómetros de la Reserva Natural Valle del Horizonte. Don Ernesto había denunciado el robo de sus 2 perros 3 días antes. Cuando Lucía se puso en contacto con él, el hombre apenas podía creerlo. Había perdido toda esperanza de volver a verlos. Una semana después del rescate, Lucía llevó personalmente a los perros de regreso a su hogar.
Cuando don Ernesto los vio bajar del vehículo, se quedó inmóvil durante unos segundos. Luego caminó hacia ellos con los ojos llenos de lágrimas. Los abrazó como si fueran parte de su familia. Y en realidad lo eran. Había criado a esos dogos desde que eran cachorros. Durante años habían protegido su ganado, pero también se habían convertido en sus compañeros más leales. Cuando Lucía le contó toda la historia del rescate, incluyendo el extraño comportamiento de León, don Ernesto escuchó en silencio. No dijo nada durante varios minutos. Luego contó algo que dejó a Lucía completamente sorprendida. Muchos años atrás, cuando era joven, don Ernesto había trabajado como guardabosques en esa misma reserva. Una tarde encontró un cachorro de león completamente solo. La madre había sido asesinada por cazadores. Deja tu me gusta, compártela y suscríbete al canal. Continuamos. El pequeño estaba débil, deshidratado, y apenas podía moverse. Don Ernesto lo cuidó durante semanas. Lo alimentó. Lo protegió. Hasta que finalmente el cachorro fue trasladado a un programa de rehabilitación para animales salvajes. Pero había algo que jamás olvidó. El pequeño león tenía una marca muy particular. 3 cicatrices blancas en la pata delantera derecha. Resultado de una pelea con un puercoespín. Cuando Lucía escuchó eso, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sacó su teléfono rápidamente. Buscó entre las fotografías del rescate. Y allí estaba. En una de las imágenes más claras se veía perfectamente la pata de león. 3 pequeñas cicatrices blancas. Exactamente en el lugar que don Ernesto había descrito. Los dos se quedaron en silencio. El león que había protegido a los perros. Era el mismo cachorro que don Ernesto había salvado años atrás. Tal vez el animal no recordaba el rostro del hombre. Pero quizás recordaba lo que era estar indefenso. Lo que era necesitar ayuda para sobrevivir. Tal vez por eso no atacó a los perros. Tal vez reconoció en ellos la misma vulnerabilidad que una vez sintió. Lucía regresó a la reserva con una nueva forma de ver el mundo natural. Durante meses revisó las cámaras instaladas cerca del árbol. Y lo que descubrió fue aún más extraño. El león seguía regresando allí. Una y otra vez. No cazaba en esa zona. No marcaba territorio. Simplemente descansaba bajo el árbol durante horas. Como si ese lugar guardara un recuerdo importante para él. Los meses pasaron. Hasta que una mañana el guardabosques Miguel llamó a Lucía con urgencia. El león había sido visto cerca de una zona habitada. Eso no era normal. Cuando un león se acerca demasiado a las casas, casi siempre significa una cosa. Está herido o enfermo. Lucía salió inmediatamente con su equipo veterinario. Lo encontraron bajo un árbol de acacia. El gran león Atlas estaba débil. Respiraba con dificultad. En su costado tenía una herida profunda. Probablemente causada por una pelea con otro macho joven que intentaba arrebatarle el territorio. La herida estaba infectada. Y el animal tenía fiebre. Lucía sabía que debían actuar rápido. Prepararon un tranquilizante. Miguel apuntó con el rifle veterinario. El dardo salió disparado. Golpeó el hombro del león. Pasaron unos minutos. El sedante comenzó a hacer efecto. Finalmente, el enorme animal se recostó sobre la tierra. Y quedó profundamente dormido. Era el momento de salvar la vida del mismo león, que semanas atrás había salvado la de los perros. La doctora Elena Vargas trabajó sin descanso durante más de 2 horas tratando la grave herida del león sultán. Con manos firmes y una concentración absoluta, limpió la infección que se había extendido profundamente en el costado del animal. La herida era seria, resultado probable de una brutal pelea territorial con un macho más joven. Con delicadeza y precisión, Elena retiró el tejido dañado, desinfectó la zona y comenzó a suturar cuidadosamente cada parte afectada. Mientras trabajaba, administró antibióticos de amplio espectro y líquidos intravenosos para estabilizar al enorme felino. El silencio alrededor era casi sagrado. Solo se escuchaba el viento moviendo las ramas de los árboles y el leve sonido del equipo médico. Mientras trabajaba, Elena no podía evitar pensar en la extraña ironía del destino. Meses atrás, aquel mismo león había tenido frente a sí a 2 perros indefensos atados a un árbol y había decidido no atacarlos. Había elegido marcharse. Había elegido la calma. Y ahora, aquel depredador que pudo haber matado estaba completamente vulnerable, confiando su vida a las manos humanas que lo atendían. Era como si, de alguna forma inexplicable, el círculo de la compasión se estuviera cerrando. Cuando finalmente terminaron el procedimiento, el equipo trasladó cuidadosamente al león sedado a una zona de recuperación protegida dentro de la Reserva Natural de Nambala. Un área vallada donde podría sanar sin tener que enfrentarse a otros machos dominantes. Allí permanecería bajo vigilancia constante hasta recuperar completamente su fuerza.
Durante las semanas siguientes, Elena visitó al león todos los días. Cambiaba sus vendajes. Revisaba la cicatrización. Controlaba su temperatura. Y se aseguraba de que comiera suficiente carne para recuperar energía. Algo curioso empezó a ocurrir. Cada vez que Elena entraba al área de recuperación, Sultán levantaba lentamente la cabeza y la observaba. No había agresividad. No había gruñidos. Solo esa mirada profunda, inteligente, casi tranquila. Elena estaba convencida de algo. El león la reconocía. Después de 3 semanas completas de recuperación, la herida había sanado perfectamente. Sultán había recuperado su fuerza. Su postura volvía a ser majestuosa. Había llegado el momento de devolverlo a la naturaleza. El equipo decidió realizar la liberación al amanecer. Las puertas del recinto se abrieron lentamente mientras el sol comenzaba a pintar de dorado la sabana. El león salió con pasos lentos, olfateando el aire familiar de su territorio. Avanzó unos metros. Luego se detuvo. Giró lentamente la cabeza. Y miró directamente hacia donde estaba Elena. Por un momento largo, ninguno se movió. Elena sintió algo difícil de explicar. No era miedo. No era orgullo. Era algo más profundo. Una conexión silenciosa entre dos seres completamente diferentes que, de alguna manera, habían cambiado el destino del otro. Después de ese instante, Sultán giró nuevamente la cabeza y caminó hacia la sabana abierta. Su enorme silueta se fue perdiendo entre la hierba dorada hasta desaparecer en el horizonte. Las cámaras de rastreo instaladas en la reserva confirmaron que el león regresó directamente a su territorio original. Retomó su vida como cualquier otro león salvaje. Cazaba. Patrullaba. Descansaba bajo los árboles. Sin embargo, los datos mostraban algo curioso. Sultán evitaba cazar cerca de zonas con actividad humana reciente, algo poco común en un león tan dominante. Era como si hubiese aprendido que no todos los humanos eran una amenaza. La historia de Elena, el león Sultán y los 2 dogos comenzó a circular entre investigadores de comportamiento animal. Algunos científicos decían que todo había sido coincidencia. Que el león simplemente no tenía hambre. Otros creían que el caso podía demostrar algo mucho más complejo, memoria emocional en animales salvajes. Pero Elena no necesitaba teorías. Ella había estado allí. Había visto los ojos del león. Había sentido el silencio de aquel momento. Un año después del rescate, el dueño de los perros, Miguel Ortega, visitó la reserva. Llevó consigo a los 2 dogos argentinos que habían sobrevivido aquella noche. Ambos estaban completamente recuperados. Sanos. Fuertes. Felices. Durante el recorrido por la reserva, ocurrió algo curioso. Uno de los perros, el que había estado herido, se detuvo repentinamente. Miraba fijamente hacia una colina lejana. Deja tu me gusta, compártela y suscríbete al canal. Continuamos. Elena siguió su mirada. Allí, sobre una elevación rocosa, estaba Sultán. Su silueta era inconfundible. El perro no ladró. No mostró miedo. Solo lo observó durante unos segundos mientras movía suavemente la cola. Luego continuó caminando junto a su dueño. Como si aquel capítulo de su vida ya estuviera en paz. Los años pasaron. Elena continuó trabajando en la reserva, salvando animales heridos y protegiendo la vida salvaje. Sultán envejeció con dignidad. Con el tiempo fue desplazado por machos más jóvenes, algo natural en el ciclo de la sabana. Se retiró a una zona tranquila cerca del río, donde pasaba sus días descansando bajo la sombra de los árboles. Las cámaras de rastreo lo mostraban durmiendo al sol, bebiendo agua lentamente o caminando con calma por la sabana. Una vida tranquila para un viejo rey. Miguel seguía enviando fotos de sus perros. Ambos vivían felices en la granja. Habían tenido cachorros que ahora también protegían el ganado. Siempre incluía una frase en sus mensajes. Gracias por salvarlos, y gracias al león que los perdonó. En la oficina de Elena, dentro de una pequeña caja de madera, se conservaban las viejas cuerdas con las que los perros habían sido atados aquel día. No eran un trofeo. Eran un recordatorio. Un recordatorio de que la naturaleza aún guarda misterios que la ciencia apenas empieza a comprender. Hoy, muchos años después, la historia sigue viviendo en la memoria de quienes la presenciaron. Y así, en algún lugar de la inmensa sabana, el viejo león Sultán continúa viviendo con dignidad, mientras aquellos 2 perros disfrutan una vida tranquila en la granja de su dueño.
Tres destinos diferentes que un día se cruzaron de una manera imposible, y que terminaron demostrando que incluso en la naturaleza más salvaje puede existir compasión. Ahora quiero preguntarte algo, ¿crees que los animales pueden recordar cuando alguien les mostró bondad? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu me gusta, compártela y suscríbete al canal. Y no te pierdas el siguiente video que aparece en pantalla, te sorprenderá. ¿Crees que los animales pueden recordar cuando alguien les mostró bondad? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu me gusta, compártela y suscríbete al canal.